Buenas noches, ingeniero Julián Grimaldo. Soy el estudiante Dayan Andrés Serrato Tique, estudiante de Ingeniería Civil del IFIT, Grupo 8E. El tema que me correspondió fue el del título C, capítulo C5, que es calidad del concreto, mezclado y colocación. La calidad del concreto. Este capítulo nos describe en cuanto a la calidad del concreto, al mezclado y la colocación, los procedimientos mediante los cuales debemos obtener un concreto con la calidad adecuada y los procedimientos para verificar si este concreto en realidad nos está generando una resistencia promedio a la compresión. También establece los criterios para el mezclado y la colocación y la fundida del concreto. El concreto debe dosificarse para que proporcione una resistencia promedio a la compresión. Esta resistencia es una resistencia nominal del concreto establecida en el capítulo 5.3.2, que nos habla de la resistencia promedio requerida del concreto a la compresión utilizada para dosificar las mezclas. Esa resistencia se expresa en megapascales. Digamos, para un concreto diseñado y construido de acuerdo al reglamento de la norma sismoresistente 10, no puede ser inferior a 17 megapascales. Eso quiere decir que estas mezclas deben ser mínimo soportar una carga de 173.4 kilogramos por centímetro cuadrado. La dosificación del concreto es la relación de los materiales como el agua, los agregados, el cemento. Estos deben ser seleccionados cuidadosamente y estandarizados cuidadosamente para utilizar siempre las mismas cantidades. En el caso del concreto liviano, debe satisfacer los criterios en cuanto a los materiales que le apliquemos y no excedernos en su cantidad. La dosificación basada en la experiencia en obra o mezclas de prueba o ambas. En esta seguimos los pasos básicos para determinar la desviación estándar de la muestra. Debemos seguir un segundo paso, que es determinar la resistencia promedio a la compresión requerida. Y el tercer paso es la dosificación de la mezcla requerida para producir una resistencia promedio, ya sea mediante mezclas de prueba o una adecuada experiencia en obra al realizar el concreto. La dosificación cuando no se cuenta con experiencia en obra y mezclas de prueba. Esta dosificación cuando no se cuenta con experiencia es la que por lo general se utiliza en obra autóctonamente, por decirlo así, o artesanalmente, donde los maestros aplican una cantidad estándar, por decirlo así, de material como varicuelas, son cajas de madera realizadas, donde ubicamos y hallamos una cantidad de arena, ponemos una cantidad de arena específica y unas cantidades de agregado como triturado específicamente. Entonces agrega, primero el procedimiento es agua, 30.5 litros de agua, el saco de 50 kilogramos de cemento, luego la arena, luego el triturado, nuevamente la arena y nuevamente el triturado. ¿Para qué este procedimiento? Para que nuestros materiales sean mezclados homogéneamente dentro de la mezcladora y duren aproximadamente 1 minuto y medio dentro de la mezcladora para su mezclado específico y generación de buena compresión. La reducción de la resistencia promedio a la compresión. Esta medida se dispone de más datos durante la construcción. Se permite reducir la cantidad por la cual la resistencia promedio requerida siempre se dispone de más de 30 ensayos, y en promedio de los resultados de los ensayos excede al requerido por el capítulo 5.3.2.1, empleando una división estándar calculada. Evaluación y aceptación del concreto. Este paso es muy importante dentro de nuestro capítulo porque acá es donde hallamos la cuantía o la cantidad específica de nuestro concreto. En el concreto fresco se deben realizar pruebas cilíndricas, o probetas, por decirlo así, donde sacamos unos ensayos, por lo menos cada
Cada 40 metros cúbicos debemos realizar un ensayo o probetas cilíndricas para luego llevarlas al laboratorio. Estas pruebas se realizan a los 28 días de maduración o de realización de las pruebas para generar un fraguado y así saber específicamente cuánto resiste nuestro concreto. Cada 200 metros cuadrados debemos realizar nuestras pruebas también en cuanto a losas o muros. O sea, cada 40 metros cúbicos en concreto o cada 200 metros cuadrados en muros. Cuando tenemos obras pequeñas y sea menor, la cantidad de fundida menor a 10 metros cúbicos, no es necesaria la realización de estas probetas o cilindros, pero debemos tener la supervisión de un técnico profesional en construcción o ingeniería que nos dé la aprobación de nuestro concreto realizado. La preparación del equipo, el lugar y la colocación. Paso muy importante a seguir después de la realización de nuestro concreto. Esta preparación previa y la colocación debe ser muy puntual y muy estricta, porque en el encofrado, nuestros encofrados deben estar totalmente limpios, libres de agua, libres de contaminación, libres de agentes externos que no sean propios de nuestra fundida, nuestra obra. O sea, no pueden estar contaminados, tienen que estar libres de escombro. Los espacios a ocupar por el concreto deben estar totalmente limpios y con un elemento desmoldante adecuado. Muchas veces se utiliza la CPM para luego de fundir y darle un fraguado de un tiempo determinado a nuestra fundida, a nuestro concreto. Entonces vamos a retirar y muchas veces el concreto se adhiere demasiado a nuestro encofrado y tiende a descarachar o a perder partículas nuestra viga o nuestra columna o nuestro muro. Entonces se utiliza un desmoldante adecuado, un recubrimiento, un desmoldante para realizar este trabajo y no tener problemas luego. Nuestro mezclado, parte importante también de nuestro capítulo 5 de mezclados con calidad. Todo concreto debe mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales o homogénea, así como lo mencionaba en un punto anterior, en la colocación de los materiales dentro de la mezcladora con determinada índice de colocación. Este concreto debe salir totalmente homogéneo de la mezcladora, no debe contener mucha agua. El mezclado debe prolongarse por lo menos durante 90 segundos o máximo 120 segundos. Si dentro de nuestra mezcladora el concreto dura más de 2 minutos, tiende a perder propiedades nuestro concreto. Entonces no es recomendable tener nuestro concreto dando vueltas ahí en la mezcladora todo el tiempo durante más de 2 minutos, porque pierde propiedades y entonces la resistencia va a ser menor. El transporte. Este transporte lo hablamos para el movimiento de nuestro concreto desde la fábrica o desde nuestra cementera al lugar de obra. Este concreto, al llevarse a nuestro punto final de colocación o de mezclado, deben utilizar métodos en la empresa o en nuestra mixer que eviten la segregación o la pérdida de material durante este transporte o el proceso. El equipo de transporte o la mixer debe ser capaz de proporcionar un abastecimiento de concreto en el sitio de colocación sin segregar componentes y sin interrumpir nuestra fundida, porque podría tener pérdidas en la plasticidad entre las capas sucesivas de colocación. Entonces, mientras llega una mixer y luego la otra, si nuestro concreto ya viene muy duro, se puede generar una junta falsa. Entonces no vamos a tener una fundida correctamente y después van a generar dilataciones, fallos estructurales, pérdida de compresión y etc. La colocación. El concreto debe depositarse lo más cerca posible de su ubicación final para evitar la segregación debido a la manipulación, al movimiento o al desplazamiento. La colocación debe efectuarse a una velocidad tal de que el concreto
conserve su estado plástico y su resistencia en todo momento y fluya fácilmente dentro de nuestro encofrado, dentro de nuestra columna, dentro de nuestra viga. Para eso entonces utilizamos un sistema de vibro para eliminar burbujas y para un perfecto sellado y una mejor resistencia dentro de los materiales. Nuestro curado. El curado se realiza debidamente durante algunos días o con acelerantes, lo cual nos ayuda a acelerar, como bien lo dice la palabra, nuestro proceso de fraguado o de curado. La temperatura de nuestra columna, de nuestra viga, no debe estar por debajo de los 10 grados centígrados, no puede estar, porque generaría el frío o una pérdida de propiedades. Y digamos, cuando tenemos muchas condiciones de humedad, digamos durante los 7 primeros días, debemos poner alrededor de nuestra columna, de nuestra viga o de nuestro lugar, mantas que ya bien sea nos protejan del frío nuestro concreto, o si hay altas temperaturas, estas mantas o estos recubrimientos debemos ponerles agua para que mantengan húmeda nuestra columna y tenga un debido curado. En este curado también utilizamos el curado con elementos de aceleración. Este curado acelerado también debe ayudarnos a facilitarnos el avance de nuestra obra, pero debemos tener en cuenta que si los elementos a utilizar nos dan una pérdida significativa de plasticidad o de resistencia, no debemos utilizar este proceso porque podemos presentar fallas dentro de nuestro sistema estructural más adelante. Cuando tenemos un requisito de clima frío, para nuestro curado, para nuestra elaboración de concreto, debemos utilizar equipo adecuado para mantener nuestros materiales a temperatura ambiente y no en temperatura de congelamiento. Este curado en condiciones de clima frío es muy delicado porque el agua tiende a congelarse y así mismo el concreto en nuestra preparación ya desde ese momento empieza a perder propiedades. Entonces debemos tener el equipo como de calefacción para que nuestros materiales se mantengan todo el tiempo cálidos, y luego en nuestro transporte de la mixer adicionamos algunos aditivos para que se mantenga nuestro concreto fluido, y al instalarlo o al vaciarlo no nos presente ningún daño o fluya totalmente dentro de nuestro encofrado. Dice, el control de calidad de los agregados y el producto final es riguroso con la más moderna tecnología actualmente. El concreto hoy en día es totalmente garantizado porque está bajo estándares precisos bajo la norma de sismoresistencia o bajo la norma técnica colombiana. La dosificación ya ahorita viene por peso, por absorción, por niveles de humedad, por resistencia, por cada uno de estos puntos es específico y nos generan un buen concreto. El concreto convencional tiene una amplia utilización en las estructuras más comunes. Se emplea para cimentaciones, para placas aligeradas, para placas macizas, para muros de contención, para pisos, para placas de entrepiso, y tiene un sinfín de utilizaciones las cuales nos facilitan y nos adecúan nuestro diseño de viviendas o de estructuras o edificios o de construcción vertical. El concreto se especifica para obtener la resistencia de nuestros cilindros después de los 28 días en el momento de desencofrar, tanto en cilindros como en nuestro lugar de fundida o desformaleteo, o después de nuestro desformaleteo. Dice, claro está que estos elementos deben estar bajo el criterio de un calculista para que después de nuestros 28 días tenga un excelente resultado.